principalmente relacionado a la enfermedad diarreica aguda, y vamos a hablar algo de síndrome de malabsorción. Patologías más de la especialidad. Infecciosa o aguda es básicamente algo que van a ver todos los días de hoy. El problema de malabsorción es más de la especialidad. ¿Cómo podemos definir diarrea? Básicamente como el aumento del número de las deposiciones, es decir, más de 3 veces al día, asociado principalmente a alteración o disminución de la consistencia y aumento del volumen de las deposiciones en promedio más de 200 gramos. Es decir, tenemos que tener estas 3 características para hablar de diarrea. Acuérdese que hay personas que tienen un hábito evacuatorio cada vez que ingieren alimentos. Entran al baño después de ingerir comida y sus deposiciones son normales, pastosas, ¿no? Son en pequeña cantidad, porque es un estímulo normal del hecho de estimular su intestino cada vez que uno ingiere alimento. Pero básicamente diarrea se define aumento de la frecuencia, alteración de la consistencia y aumento del volumen, ¿verdad? Deposición más de 200 gramos. De acuerdo al tiempo podemos dividirla en aguda, si es menos de 14 días, prolongada, hasta los 30 días, y crónica, más de 30 días. De acuerdo a este tiempo de enfermedad, nosotros podemos hablar o sospechar de qué patología está frente a nosotros, ¿no? Epidemiológicamente, miren lo que ocasiona la diarrea a nivel mundial. 1 billón de casos por año, más o menos en promedio, refieren que 1.4 episodios tiene cada persona a nivel mundial por año de un episodio de diarrea. Casi un episodio y medio de diarrea por año. 2 millones de muertes anuales, principalmente asociados a ancianos, niños y pacientes inmunosupresos. Se considera como la segunda causa de muerte a nivel mundial, segunda causa general de muerte, y más relacionado, como les decía, a ancianos, niños e inmunosupresos. ¿Cómo podemos entender por qué se produce la diarrea? Básicamente, igual que todas las patologías, es un desbalance entre el factor agresivo, ¿sí? El agente causal, ya sea una bacteria, sea una toxina, sea un parásito, supera los factores de defensa que tenemos. ¿Cuáles son los factores de defensa? El ácido gástrico, la IgG, la IgA secretora, el tejido linfoideo, el peristatismo intestinal y la flora saprófita o la flora bacteriana que tenemos habitualmente en nuestro intestino. Si estos factores de defensa son superados por el agente causal, el paciente va a tener un cuadro diarreico. La vía de contagio, básicamente, de cada. ¿Cuáles son los mecanismos de acción, básicamente? ¿Por qué se va a producir esto? Principalmente, podemos tener varios tipos o varias clasificaciones de diarrea. Generalmente, el agente infeccioso o su toxina pueden alterar la fisiología en el tubo digestivo. ¿Qué puede causar el agente infeccioso o la noxa o la toxina? Puede activar la venilatoxiclasa, que va a ocasionar una diarrea secretora. Puede afectar o destruir las vellosidades intestinales y va a ocasionar una diarrea, ya sea osmótica o destrucción del tejido, que va a ocasionar también una diarrea. ¿Cómo se llama esa diarrea con destrucción del tejido? Disentérica, ¿no? Va a invadir la mucosa, produciendo ulceraciones, y a esto se llama disentería, ¿sí? O estimulando a través de la reacción inflamatoria la liberación de sustancias que aumentan la secreción de la motilidad, ¿no? Aumenta la secreción de líquido a nivel intestinal y también va a aumentar el peristaltismo. A esto se podría llamar diarrea osmótica o destrucción del tejido, la diarrea disentérica. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos decir de la fisiopatogenia? La diarrea infecciosa aguda puede producirse ya sea por agente tóxico, es decir, alguna sustancia que produce la bacteria, una enterotoxina que produce la bacteria, que es el mecanismo patológico principal, o puede ser una enteroinvasiva. ¿Qué significa? La bacteria causa daño en la mucosa, invade la superficie y va a ocasionar toda la cascada inflamatoria. Toxigénica generalmente es por el agente que produce la bacteria, y la invasiva por daño directo de la bacteria sobre la mucosa.
Acá tenemos algunos ejemplos clásicos. La Salmonella typhi, por ejemplo, es una bacteria que nos va a causar daño sistémico muchas veces. Pero, básicamente, ¿cómo se produce la infección? De contacto con la mucosa, con las células intestinales, se activan los macrófagos, hay destrucción celular y estas bacterias son absorbidas o digeridas por los macrófagos y son ingresadas al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa cuando entran al torrente sanguíneo? Nuestras células T, nuestras células B se activan los factores inflamatorios, el interferón, ¿no? Y va a causar toda la cascada inflamatoria. ¿Qué va a pasar con este problema bacteriano? Puede localizarse y causar solamente un cuadro infeccioso intestinal o puede causar un cuadro sistémico, ¿sí? Por eso existen diferentes tipos de salmonella. Lo más común es la que nos va a causar la fiebre tifoidea. ¿Qué va a ocasionar la fiebre tifoidea? Todo un cuadro sistémico. Y si nosotros no controlamos la infección, ¿cómo va a acabar esto? La bacteria se almacena en la vesícula biliar y este paciente, cada vez que haga déficit del sistema inmunológico o inmunosupresión, se va a activar el cuadro inflamatorio y va a hacer nuevos eventos de infección. Entonces, las toxinas que se pueden producir por las bacterias pueden ser citotoxinas que van a producir hipersecreción y activación de la adenina ciclasa o pueden producir sustancias citotóxicas, ¿sí? Que van a causar lesión de la mucosa y esto que va a ocasionar aumento de la secreción de orina. Más o menos para que se acuerden porque cómo se puede producir el calor. Ejemplo clásico de una diarrea citotónica. ¿Qué significa? Que no hay daño en la mucosa. Se produce básicamente la agresión o el daño sistémico por producción de alguna sustancia tóxica, que en este caso es el cólera, que produce una toxina tipo A o B5, que va a hacer básicamente, va a bloquear el canal de sodio, ¿sí? Se une al canal de sodio, se une a la mucosa, ¿y qué va a ocasionar? Bloqueo de este canal, y lo que va a causar consecuentemente es arrastrar cloro de los vasos sanguíneos hacia los intestinos. ¿Qué va a hacer este arrastre o el bloqueo de sodio y arrastre de cloro? Como consecuencia de estos dos electrolitos, va a arrastrarse agua hacia los intestinos. ¿Qué característica tiene esta bacteria o esta infección por cólera? Causa pérdidas masivas de líquido y es por eso que estos pacientes van a tener deshidrataciones severas con afectaciones sistémicas, ¿no? Principalmente afectación de la función renal. Muchos de estos pacientes pueden acabar en diálisis y muchos de ellos pueden fallecer. En los brotes de cólera que hubieron en el norte hace muchos años atrás, básicamente la causa de muerte de estos pacientes era por deshidratación severa. Era tal la cantidad de agua que perdían estos pacientes que básicamente necesitaban grandes cantidades de líquido, de sales rehidratantes por vía endovenosa para poder mejorar su función. Y muchos de ellos quedaban en hemodiálisis un tiempo y algunos de ellos quedaron en máquina por el daño renal que se produjo por la deshidratación severa. Y muchos pacientes, principalmente en los extremos de la vida, en los muy ancianos y en los muy niños, mucha muerte, ¿no? Muchos pacientes fallecen. El otro tipo de bacteria que causa infección, es decir, daño por efecto citotóxico, es decir, destrucción de la mucosa, es la Shigella. Es el ejemplo más conocido. ¿Qué causa esto? La bacteria coloniza las células intestinales son reconocidas como extrañas, los macrófagos destruyen estas células y las toxinas que producen todo el tejido destruido que va a ocasionar liberación de factores de necrosis tumoral, activación de la destrucción de las células, entonces, y liberación de interleuquinas. Todo el cuadro inflamatorio va a causar afectación sistémica. Estos pacientes que van a tener fiebre, malestar general, decaimiento, deposiciones con moco y sangre generalmente, a diferencia de estos pacientes que ustedes le hacen una reacción inflamatoria y van a encontrar
básicamente no hay evidencia ni presencia de leucocitos. Si ustedes revisan la mucosa intestinal está completamente sana, simplemente es una alteración en el bloqueo de los electrones y aumento de secreción de agua a nivel de la misma intestinal. Es importante acordarse también de los cuadros infecciosos, de la diarrea infecciosa. En la mayoría de los cuadros de diarrea aguda, no es muy importante la determinación del agente causal, ¿sí? La etiología, porque estas enfermedades generalmente son de corta duración y la mayoría se autolimitan y responden a tratamientos solamente con hidratación, cuidados en la alimentación, sin necesidad de antibióticos. ¿Cuándo vamos a usar antibióticos? ¿En qué casos vamos a usar antibióticos cuando hay una diarrea infecciosa? ¿Cómo yo sé que es infecciosa, o es viral, o es bacteriana, o es citotóxica, reacción inflamatoria inversa? La presencia de leucocitos en el moco fecal, más de 10 leucocitos por campo, o presencia de sangre asociado al leucocito, me habla de una reacción inflamatoria positiva. Y esto me habla básicamente de este tipo de infección. Efecto citotóxico, es decir, destrucción de células, ¿no? Con presencia de moco y sangre en la deposición, yo tengo la seguridad de que esto va a necesitar antibióticos. ¿Cuál es el problema? Una reacción inflamatoria positiva, ¿no? Necesitaría, lo ideal es hacer un cultivo. El problema de un cultivo, en promedio, va a durar 48 horas, ¿no? Un cultivo que salga más rápido. Normalmente, con esta premisa que se define acá, si yo tengo una reacción inflamatoria positiva, lo que debo hacer es empezar tratamiento empírico. Puedo solicitar el cultivo de ellos, eso es lo ideal para determinar si realmente el antibiótico que yo estoy usando es el adecuado para el germen que está causando la infección. Pero esperar 48 horas con diarrea, con moco y sangre, ese paciente va a tener complicaciones antes de que llegue el resultado. Por eso se recomienda mucho considerar el inicio de antibiótico cuando tengo una reacción inflamatoria positiva. Es decir, recuento leucocitario, más de 10 leucocitos por campo en el moco fecal o presencia de hematitis, ¿no? Si es negativo, yo puedo sospechar que es una diarrea de origen citotónico, es decir, por alguna toxina que está produciendo una bacteria, o puede ser de origen viral. Las reacciones inflamatorias van a salir negativas en muchos casos. Los causantes de la diarrea son múltiples. Los que más conocemos son las bacterias, que a todo les podemos atribuir que puede ser la causa de la diarrea. Pero miren la cantidad de virus que pueden ocasionar diarrea y la cantidad de parásitos que pueden ocasionar diarrea. ¿Cuáles son los más comunes? El rotavirus es un virus que va a ocasionar cuadros de diarrea, y generalmente la diarrea producida por este virus es en brotes epidémicos. Generalmente es en las épocas de cuando empieza la primavera, septiembre, octubre, empieza a hacer un poquito más de calor, hay brotes de rotavirus. Generalmente es más común en niños que en adultos, pero siempre hay que tener en cuenta. Siempre va a haber brotes epidémicos. Entre las bacterias, las más comunes, Salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia. Son las más comunes. Clostridium, ¿cuándo yo voy a sospechar el Clostridium? ¿En qué pacientes yo te puedo decir este puede tener infección bacteriana por Clostridium? No. El VIH le puede dar cualquier cosa. Todos estos bichos pueden estar asociados a la chica. ¿De quién les voy a pensar el Clostridium? En el hospital le van a decir, este paciente probablemente tenga Clostridium. Tiene reacción inflamatoria positiva. Pero yo cómo sé o cómo sospecho que tiene Clostridium. ¿Ah? No, ese es tu diagnóstico. ¿Pero en quiénes vas a sospechar? ¿En qué pacientes? No. En cualquiera puede haber Clostridium. Es más común en pacientes que están usando antibióticos, muchachos.
Eso produce el castrillo. Es una alteración de la flora. Y generalmente lo que voy a ocasionar son pacientes que han estado usando antibióticos de amplio espectro. ¿Cuál es el principal causante de colitis pseudomembranosa? Uso de clindamicina, uso de amoxicilina ácido clavulánico y cefalosporinas de tercera generación. Son los 3 antibióticos que debo sospechar. Si mi paciente está con una neumonía, yo le doy su ceftriaxona y al cuarto o quinto día me empieza a hacer diarrea con moco y sangre, no voy a pensar en una infección. Lo más probable es que esté pensando que puede ser una colitis pseudomembranosa. ¿Quiénes usan la clindamicina muy frecuentemente? ¿Ah? ¿Van al dentista o no? ¿Van al dentista o no? ¿Nunca se han hecho tratamiento de conducto de sus dientes? Lo primero que utilizan, clindamicina. Es un buen antibiótico, porque los gérmenes que hay en la boca, ¿quiénes son? ¿Qué bichos hay en la boca? ¿Ah? Hay de todo en la boca, muchachos. Es un zoológico que hay en la boca. Una mordida humana, una mordida de un animal en una persona, tienes que limpiar o dar tratamiento contra gram negativos, gram positivos y anaerobios. Es decir, en la cavidad oral hay bacterias que necesitan un tratamiento amplio. Por eso es que utilizan la medicina. El problema es que a veces se utiliza más tiempo del necesario. Y ese antibiótico, no sé si tenga que ver con nuestro tipo, nuestra etnia, pero hay mucha predisposición de diarrea asociada con uso de clindamicina. Es un antibiótico que puede causar colitis pseudomembranosa. Y la amoxicilina ácido clavulánico está muy relacionada con eso. Es un antibiótico de uso muy común en el cuerpo. Miren ustedes, los virus causan el 18% de los cuadros diarreicos en adultos, pero en niños casi llega al 70%. Un dato de referencia, el periodo de incubación de 1 a 3 días, son periodos cortos. Y la enfermedad también tiene un tiempo corto de evolución. Las bacterianas, al revés que las virales en los adultos, 60% casi en adultos es bacteriana y 20% en pediatría. Es por eso que en pediatría no se recomienda uso de antibióticos de primera administración. No les han escuchado en la familia. He ido a ver a mi pediatra o al pediatra de mi hijo y solamente le ha dado agüita para que se hidrate. No le ha recomendado antibióticos, ¿no? Por esta relación. Generalmente los cuadros virales no necesitan cobertura antibiótica, ¿sí? La mayoría de pacientes se autolimitan, van a necesitar solamente hidratación. Los periodos de incubación de las diarreas bacterianas son más cortos, menos de 12 horas. Y las parasitarias son causa de diarrea aguda, en el 23% de los casos, y el 15% de la población adulta. Los parásitos están más relacionados con diarreas crónicas o prolongadas, más que con diarreas agudas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial? Siempre determinar y ver qué agentes o qué sustancias ha podido ingerir nuestro paciente. Si ha estado tomando medicación, deben dar probablemente si consume laxantes, si usa antibióticos, si está tomando alguna medicación nueva, si ha modificado la dosis de sus medicamentos, ¿sí? La colchicina, la indometacina, la teofilina, cafeína y alcohol pueden estar relacionados con desórdenes diarreicos. Y este último medicamento, que es de uso muy común en los diabéticos, siempre interrogar si su paciente ha cambiado la dosis del medicamento. Si habitualmente con una metformina al día o 2 al día controlaba su diabetes, muchos pacientes tienen desórdenes en sus controles de glucosa y se le aumenta la dosis. Le aumentan a 3 veces al día, 4 veces al día, y en ese momento el paciente empieza a tener diabetes. Ahí siempre tenemos que interrogar para ver si ha habido modificación o en las dosis de los medicamentos. Oxigénicas, asociado básicamente a consumo de alimentos. El botulismo es una clínica, ¿sí? Metales pesados, ¿sí? Toxinas, algunos alimentos, principalmente pescado y mariscos, y siempre incidir en la posibilidad de un cuadro de una enfermedad inflamatoria intestinal, un colon irritable, síndromes de mala absorción, que generalmente están mucho más relacionados
a diarreas crónicas o prolongadas. Este dato de la impactación fecal también tenganlo presente. Pacientes estreñidos crónicos, en niños se ve mucho, que vienen a la consulta y dicen, mi hijo está con diarrea. Tú lo examinas al niño, no tiene manifestaciones de dolor, no tiene manifestaciones de malestar ni fiebre, pero tú ves, mancha la ropa interior, son con heces líquidos. Ustedes lo examinan a ese paciente y lo que encuentran muchas veces son heces duras impactadas en la ampolla rectal y lo que ustedes ven son diarreas por rebosamiento. Es decir, está tan llena la ampolla rectal que las deposiciones líquidas fluyen por los bordes de las heces impactadas y lo que ven es simplemente pérdida de heces por rebosamiento. Siempre la historia clínica es la piedra angular del diagnóstico. Siempre considerar las características de la evacuación, cuándo empezó, número de evacuaciones, si hay presencia de moco y sangre, si hay náuseas, vómitos, dolor abdominal, flujo, tenesmo rectal, urgencia para ir al baño, que les va a diferenciar a ustedes si es una diarrea toxigénica o es un entero invasivo. Un paciente que tiene fiebre, malestar general, deposiciones con moco y sangre, urgencia para defecar, enesmo y pujo, muy probable que sea una diarrea disentérica. A diferencia de una diarrea, que básicamente el paciente va, hace deposiciones profusas, abundantes, a veces dolor, el dolor alivia con las evacuaciones. Ese paciente no tiene fiebre, no tiene malestar, pero básicamente tiene a veces criterios de deshidratación. Eso nos puede diferenciar clínicamente una infecciosa de una tóxica. Siempre comorbilidades, consumo de medicamentos, si ha habido viajes recientes a alguna zona tropical o alguna zona donde podamos sospechar alguna patología en especial, qué alimentos ha estado consumiendo, hábitos sexuales, ¿sí? Síntomas semejantes y familiares, esto nos puede estar hablando de una diarrea toxigénica, es decir, muy probable que más de una persona en la familia ha consumido el alimento contaminado y va a haber cuadros similares en la familia. El examen físico básicamente dirigido a ver el grado de hidratación que tiene nuestro paciente, el grado de deshidratación. ¿Sí? Signos de deshidratación, frecuencia cardíaca y presión arterial, ver si hay ruidos aumentados o disminuidos, si hay distensión abdominal, el tacto rectal siempre va a formar parte de nuestro examen físico, ver el estado de sensorio, si es una diarrea toxigénica con una deshidratación severa, muchas veces el paciente empieza a tener alteraciones neurológicas, ¿no? Y algunos casos puntuales que pueden haber manifestaciones diferentes a la patología intestinal. Algunos pacientes con Shigella o virus, el rotavirus por ejemplo, pueden hacer manifestaciones del rash cutáneo que se puede evidenciar en algunos casos. ¿Qué tenemos que investigar o cuándo tenemos que investigar profusamente a nuestros pacientes o meticulosamente a nuestros pacientes? Principalmente si tenemos signos y síntomas de alarma. Si hay deshidratación, si tenemos fiebre, si hay heces con moco y pus o moco y sangre, si la diarrea dura más de 48 horas y el dolor abdominal es persistente. Y también incidir en pacientes de las edades extremas, en gente muy joven, niños o muy ancianos y en los inmunocomprometidos. Siempre en este grupo de pacientes hay que hacer un poco más de examen de interrogatorio porque podemos tener al frente alguna patología que puede causar descompensación en el paciente. ¿Qué vamos a pedir como exámenes? Copro funcional, podemos solicitarlo para ver si hay buena absorción de alimentos, ¿no? Y determinación de leucocitos o el moco fecal o la reacción inflamatoria en ese sistema. Tiene una sensibilidad del 73%, no llega al 100%, pero nos puede ayudar, y una especificidad del 84%. Examen parasitológico si obtiene una reacción inflamatoria negativa. Y el coprocultivo debe formar parte de nuestro examen, pero acuérdense, como les dije, la primera lectura se hace a las 48 horas. O sea, no podemos tenerlo 2 días sin tratamiento. ¿Dónde vamos a aislar principalmente el cultivo? ¿Dónde vamos a encontrar bacterias? Si hay salmonella, si hay shigella o campylobacter. Son estas 3 bacterias que más fácilmente pueden desarrollarse en el cultivo. Algunas otras pruebas que podemos solicitar son la
prueba o dosaje de lactoferrina, que es básicamente un marcador leucocitario, y nos puede servir cuando estamos sospechando de una diarrea disentérica, cuando hay sospecha de Campylobacter, Salmonella o Shigella. Es mucho más sensible que el moco fecal, pero básicamente un principio similar, buscar leucocitos, ¿no? Y en algunos casos puntuales, cuando yo sospecho en colitis pseudomembranosa, para buscar el Clostridium difficile, voy a solicitar una ELISA para toxinas tipo A y tipo B en las pruebas de heces. Esto tiene una sensibilidad bastante alta y nos va a determinar la evidencia de Clostridium en la mucosa intestinal. Antiguamente se hacían pruebas en heces para determinar parásitos. Virus no había cómo demostrarlo. Pero han salido algunas pruebas antigénicas en heces que se puede encontrar rotavirus, se puede aislar Giardia como una prueba serológica y criptosporina. No todos los laboratorios hacen estas pruebas, pero es cuestión de siempre preguntar en el laboratorio con el cual trabajan a ver si tienen los reactivos para hacer estas pruebas. Rotavirus lo está usando mucho el grupo de pediatras para demostrar la falta o la no necesidad de uso de antibióticos, ¿no? Algunas tinciones especiales que van a necesitar criptosporina y microsporina. Básicamente, si yo sospecho de este tipo de parásitos, puedo solicitar estas pruebas especiales. Pero con la determinación de antígenos también podemos aislar los parásitos. ¿Cuándo debemos hacer procedimientos endoscópicos con diarrea? No se hacen todos los pacientes. Solamente vamos a plantear hacer endoscopia baja, ¿no? Básicamente inmunosupresos, cuadros severos de moco y sangre, esto para descartar una enfermedad inflamatoria intestinal o una colitis pseudomembranosa. Cuando no se aísla el agente causal, no se encuentra el patógeno, cuando tenemos una progresión de más de 2 semanas de enfermedad y el paciente persiste con protalgia, es decir, dolor en la región rectal, enesmo, que es en la urgencia para hacer las deposiciones, y como les decía, para diferenciar enfermedad inflamatoria intestinal, colitis pseudomembranosa y colitis isquémica. Si es una persona joven, no voy a pensar en una colitis isquémica. Pero si es un paciente de 70 años con presencia de moco y sangre y no mejora el tratamiento, veo presencia de moco y sangre en las deposiciones, yo tengo que pensar en la posibilidad de que haya un isquemia intestinal. Acá tenemos algunas características de qué va a causar por el mecanismo de acción de un tipo de diarrea específica, ¿no? Que es, por ejemplo, la diarrea secretora, que básicamente es una diarrea de gran cantidad, ¿no? Acuosa, no hay fiebre, no hay dolor. El ejemplo clásico es el cólico, ¿no? Diarreas líquidas, abundantes, no fiebre, no dolor, deshidratación severa, no hay dolor abdominal. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esto? Esta mucosa intestinal está normal, es decir, el agente causal es una toxina. ¿Dónde se aloja principalmente? A nivel de intestino delgado proximal. Es por eso que se pierde grandes cantidades de agua y este paciente tiene cuadros de deshidratación severa. ¿Quiénes pueden causar esto? El más común, cólera. Pero, miren, la Escherichia coli, enterotoxigénica, puede causar eso, el Clostridium, estafilococo. Excepcionalmente, la Giardia y el rotavirus como virus, en sí el más común, es el que causa este tipo de diarrea básicamente tóxica. Los cuadros disentéricos, que se caracterizan por presencia de moco, sangre en las deposiciones, dolor abdominal, flujo y tenesmo rectal, y heces frecuentes pero en pequeña cantidad, básicamente yo debo sospechar en una disentería. Yo voy a encontrar moco fecal positivo y debo sospechar en Shigella, Salmonella, E. coli enteroinvasiva, ¿no? Hay una bacteria que básicamente el Clostridium y las amebas como parásito que también pueden ocasionar esto. Y generalmente, ¿qué parte del intestino se afecta? Intestino delgado distal y colon principal. ¿Qué va a causar esto? Principalmente destrucción de la mucosa. Yo, si le hago a este paciente una colonoscopia, voy a encontrar una mucosa erosionada, ulcerada, con esfacenación de la mucosa, es decir, del moco y pus muchas veces al momento de proceder.
Esto más o menos es un algoritmo para que lo tengan como referencia de qué hacer con un paciente con diarrea. Diarrea aguda, si sospecho que es infecciosa, básicamente ve las características o síntomas asociados, ¿no? Si tiene fiebre, si tiene moco y sangre en las deposiciones, si la deposición es dura, o la diarrea dura más de 3 días y hay brotes epidémicos en la zona, yo tengo que sospechar y hacer algunos estudios y cuadros guiados de tratamiento. Si no tengo nada de esto, tratamiento sintomático. Si se resuelve, le doy alta al paciente. Si persiste, tengo que empezar a hacer pruebas diagnósticas. Si tengo una sospecha de diarrea no infecciosa, investigar algún agente causal tóxico, si fuera un virus, si fuera un parásito, ¿no? Si tengo esta presencia de moco, sangre en las deposiciones, tengo que hacer un diagnóstico guiado, ¿no? Presencia de reacción inflamatoria positiva, ¿qué debo hacer? Usar antibióticos, la posibilidad de antibióticos, si tengo un moco fecal positivo, y puedo considerar el uso de antidiarreicos. El uso de antidiarreicos no es el primer paso, peldaño de tratamiento dentro de estos pacientes. ¿Cuándo considerar usar antidiarreicos? En líneas generales, en todos los cuadros de diarrea. Básicamente, los casos en los que el paciente no le permita, o que al paciente no le permita hacer sus actividades habituales. Si es un paciente que tiene que ir a trabajar y no tiene dónde acceder a un sanitario, es posible utilizar el antidiarreico asociado al antibiótico. Pero si pueden evitar el uso del antidiarreico, es lo mejor que se puede hacer. Porque muchas veces solamente se da antidiarreico y el mecanismo de acción de estos medicamentos es alteran la motilidad intestinal. La famosa loperamida, que es un medicamento de uso muy común para la antidiarreico, el mecanismo por el cual funciona es altera la motilidad intestinal, causa hígado intestinal, parálisis. Y si tengo bacterias que producen toxinas, ¿no?, o que pueden convertirse en una enteroinvasiva, voy a ocasionar que esas bacterias, esas toxinas, puedan entrar a la corriente sanguínea y puedan causar un cuadro infeccioso mucho más severo. ¿Sí? Básicamente, eso siempre tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que dar como tratamiento principalmente? Prevenir la deshidratación, mantener la previsión, darle agua a nuestro paciente durante el curso de la diarrea, mantener la alimentación mientras se pueda, mientras el paciente no tenga intolerancia a la garganta, y erradicar el agente causal solo cuando básicamente se encuentre o se determine que hay reacción inflamatoria positiva. Entonces, ¿qué debo hacer? Prevenir la deshidratación, darle líquido lo más que pueda, tratar de mantener la vía aérea, la vía digestiva, vía oral permeable y normal, o sea, que siga comiendo nuestro paciente, y erradicar el agente causal cuando tenemos la necesidad de usar antibióticos, cuando hay una reacción inflamatoria positiva, y evitar la iatrogenia. Si tenemos un paciente que tiene una diarrea por virus y yo le doy antibiótico, ¿qué va a pasar? Tiene rotavirus y te doy antibiótico, ¿qué va a pasar con tu diarrea? Va a seguir con la diarrea. ¿Y qué más va a pasar? Va a empeorar probablemente, porque lo que estoy haciendo, ¿qué hacen los antibióticos? Matan bacterias, ¿no? Las buenas y las malas. Si yo le doy antibiótico a un paciente con diarrea por virus, voy a erradicar o voy a arrasar con la flora intestinal alterada que ya tiene que pasar. O sea, tratar básicamente de corregir la deshidratación, corrección hidroelectrolítica, mantener la dieta astringente, restringiendo fibra principalmente, y los antibióticos principalmente antibacterianos, si necesitamos. Y actualmente se está propiciando el uso de probióticos como uno de los ejes de tratamiento en cuadros de diarrea. Los cuadros de deshidratación, esto básicamente ha salido del momento que nosotros tuvimos en el brote de cólera, ¿no? Se han empezado a utilizar estas sales rehidratantes vía oral, ¿no? Si no hay signos de deshidratación o es una deshidratación leve, ¿qué debo usar? Sales rehidratantes de 50 a 100 mililitros. Y después, hidratarlo cada vez que el paciente haga una evacuación. Esto se usa más en pediatría, ¿no?
Deshidratación moderada, más o menos de 75 mililitros en 4 horas por kilo de peso, ¿no? Y si es un agravio de shock, no voy a poder darle vía oral. Si tolera vía oral, seguirle dando vía oral, pero lo ideal es hidratarlo por vía venoso. Lactato de ring es una buena alternativa, o solución salina 20 miligramos por kilo hora, ¿no? Más o menos 70 mililitros por kilo en las primeras 5 horas del cuadro de deshidratación. Todo esto va dirigido a preservar los riñones del paciente, ¿sí? Y después han aparecido una serie de sustancias que las van a encontrar en el mercado. La primera es la bolsita salvadora, que es la que se empezó a propiciar en el brote del cólera en el país. ¿Qué tiene? Electrolitos, tiene bicarbonato, tiene glucosa. Antiguamente estas sales no usaban glucosa, porque decían que la glucosa aceleraba el movimiento intestinal. Ahora se ha demostrado que si no hay glucosa dentro de ese componente, los enterocitos no trabajan adecuadamente. Se necesitan algún tipo de nutrientes. La limonada alcalina es un tratamiento, es una sustancia que se puede preparar de forma artesanal. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato y glucosa. También tienen un principio similar, mismo como el de arriba. Y tratamientos caseros que se pueden utilizar. Miren esta limonada alcalina que se puede preparar en la casa, ¿no? 2 litros de agua, 7 limones, sal, bicarbonato y azúcar. Es el mismo principio, ¿no?, que el anterior. Las cantidades no salen en equivalentes, pero les puede servir como alternativa si ustedes están trabajando en un sitio donde no tienen acceso a algunos productos, ¿no? La dieta libre de fibra, que es lo más importante. El régimen específico no ha sido establecido, pero lo que se recomienda es evitar fibra principalmente. La dieta facilita la renovación del enterocito. Y hay una dieta de Brad que la van a ver, que es básicamente a base de algunos alimentos que se pueden consumir en casa. El plátano, arroz, manzana sin cáscara, tostadas y té. Todo va dirigido básicamente a disminuir el movimiento peristáltico. La fruta sin cáscara es una opción, principalmente la manzana, es pura harina si ustedes le sacan la cáscara. Y básicamente, siempre incidir en la posibilidad de usar probióticos de uso natural. Los yogures hechos a base de bacterias tienen probióticos, pero siempre hay que preguntar la posibilidad de intolerancia a la lactosa que pueda tener nuestro paciente. Algunos antidiarreicos que se pueden utilizar, el hidróxido de aluminio, es un componente básicamente de algunos antiácidos, pero este viene siempre asociado a hidróxido de magnesio, ¿no?, en la mayoría de las presentaciones de antiácidos. ¿Qué va a hacer? Disminuye el movimiento peristáltico. Siempre los antidiarreicos, cualquiera que sea, debe asociarse al uso de antibióticos. Los antisecretores, como el racecadotrilo, es una alternativa. Sulsalicilato de bismuto, ¿no?, efecto antisecretorio y antibacteriano, prevención y control del problema de la posibilidad de epigastralgia por el uso del antibiótico. Es muy frecuentemente usado en la diarrea del viajero y mejora también en pacientes que tienen dolor abdominal y náuseas y vómitos asociados, ¿no?, los antisecretores como el bismuto. Y algunos otros, como les decía, el racecadotrilo es un medicamento que va a bloquear las encefalinas, que básicamente es un antagonista del 5-HT3. ¿Qué va a hacer? Baja el movimiento peristáltico de las asas intestinales, ¿sí? Impide la degradación de gases endógenos y reduce la secreción de agua y electrolitos. Es una alternativa para bajar el número de evacuaciones en nuestro paciente. Pero todos los antidiarreicos que tengan ustedes en uso deben ir asociados con el uso de antibióticos. La loperamida, que es el medicamento que les mencionaba, va a ocasionar disminución de la motilidad y disminución de la secreción. Causa parálisis en el intestino. Y el mecanismo por el cual trabaja puede ser un riesgo para este grupo especial de pacientes. Y principalmente tener cuidado también en niños, ¿no?, que puede causar mayor problema, mayor toxicidad del sistema. Los antibióticos, ¿quiénes usar? Principalmente pacientes con reacción inflamatoria positiva.
Cuando tengo sospecha de una diarrea bacteriana invasiva, casos graves de diarrea del viajero y pacientes inmunosupresos. ¿Qué antibióticos de primera línea? Las quinolonas son los antibióticos que nos van a cubrir mejor todos los gérmenes más comunes. Shigella, Yersinia, Salmonella, Campylobacter son cubiertos por quinolona. ¿Qué quinolona conocen, muchachos? Vamos. ¿Qué quinolona conocen? ¿Qué antibiótico le van a dar a nuestro paciente? Entonces sí, la quinolona más común, ¿no? 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Siempre, en algunos sitios, como primera opción, utilizan trimetoprima sulfamethoxazol como primera opción de tratamiento. ¿Cuál es el problema con la trimetoprima? Con este grupo de pacientes. Pacientes que tienen diarrea disentérica asociada a E. coli o 57H7, si ustedes le dan Bactrim o trimetoprima sulfamethoxazol, se corren el riesgo de que ese paciente haga un síndrome urémico hemolítico. Por eso es que se utiliza como primera línea las quinolonas. Como no podemos aislar el germen, no nos corremos el riesgo y utilizamos quinolonas. Esta bacteria hace brotes epidémicos. Y los pacientes que hacen síndrome urémico hemolítico tienen alta mortalidad. Por destrucción masiva de la bacteria causan destrucción, daño muy grave. Acá tenemos una lista de lo que podemos usar. Ciprofloxacino como primera opción, amoxicilina ácido clavulánico es otra alternativa, y el cotrimoxazol. Si yo sospecho de vibrio cólera famoso, tetraciclinas como primera alternativa o doxiciclina. Los fines difíciles, suspender los antibióticos que esté usando el paciente y dejarle metronidazol o vancomycin. Y si sospecho que es un parásito o confirmo que es Yardia lambda la que está causando la diarrea, como primera opción metronidazol. ¿Sí? Entre 250 y 500 miligramos cada 8 horas por 5 días, o tilidazol. 2 gramos dosis única. Ese es el tratamiento. La nitazoxanida es un antiparasitario relativamente nuevo que puede cubrir los Yardia también. Es 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Estos son los medicamentos nuevos que están desarrollando, que están cambiando un poco la conducta con respecto a los pacientes con diarrea. ¿Qué son los probióticos? Son las bacterias que forman parte de nuestra flora normal. Contribuyen a reducir la gravedad y duración de la diarrea infecciosa. Previenen diarrea asociada a uso de antibióticos. Los más usados son lactobacilos, Saccharomyces boulardii, Streptococcus y Enterococcus. Ustedes en el mercado no van a encontrar probióticos puntuales. El único que viene solo es el Saccharomyces. Los demás vienen cócteles, ¿no? Varias asociaciones de probióticos. Mejora la tolerancia a la lactosa y mejora la respuesta inmunológica de los pacientes. Se ha demostrado que nosotros combatiendo las bacterias malas con nuestras bacterias buenas, que serían estas, que forman parte de la flora intestinal normal, esa competitividad hace que mejore la sintomatología del paciente. Normalmente estos probióticos los debemos usar sin antibióticos, porque si yo doy antibiótico, lo que voy a hacer es matar esto, ¿no? Si le doy ciprofloxacino con su probiótico, lo que voy a ocasionar es que no va a tomar nada de eso. Generalmente se usa cobertura antibiótica y después se utiliza el probiótico. Las diarreas de origen viral, las más comunes, es el rotavírus. El 80% de las diarreas producidas por virus están producidas por estos serotipos, de T1 a T4. ¿No? Los otros también pueden causar brotes epidémicos, pero el 80% de la diarrea viral está producida por rotavirus. Es la principal causa de diarrea infantil, ¿no? Generalmente miren los grupos etarios de 6 a 24 meses, es niños pequeños, menos de 2 años. Gran repercusión asistencial, elevada hospitalización, hay una incidencia mayor, hay infecciones, la mayoría son asintomáticas, ¿no? El 90% de los niños van a tener
o ya ha tenido contacto con el virus entre los 3 y 5 años, y menos de 9 meses, menos de 6 meses, en lactantes menores de 6 meses es poco probable. Como les decía, es más común en brotes, siempre hacen brotes. Cuando termina o empieza la estación termina el invierno y empieza la primavera, ahí empieza a haber más brotes de este virus. ¿Qué se puede encontrar? Lesiones en parches, invasión y destrucción de los enterocitos, destrucción del borde de cepilla, alteración del transporte del sodio y glucosa, y también puede haber alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, y es por eso que son diarreas profusas. Va a haber isquemia de las vellosidades y básicamente podemos tener destrucción de las células intestinales. ¿Qué va a ocasionar básicamente? Puede haber una diarrea osmótica acá, es decir, eliminación de líquido, básicamente, o puede ser secretora, es decir, el rotavirus puede manifestarse destruyendo la mucosa o puede causar una diarrea hipersecretora o una diarrea osmótica. ¿Qué manifestaciones van a tener esos niños? Fiebre y vómitos, generalmente 24 a 48 horas de evolución. ¿Sí? Síntomas catarrales, síntomas de manifestaciones respiratorias, muchos de ellos. Diarrea acuosa, diarreas abundantes, explosivas, ácidas, y puede haber dermatitis de pañal por la misma diarrea ácida que está teniendo el paciente. Deshidratación, acidosis metabólica. Si no lo hidratamos a este paciente, ¿qué va a hacer? Va a entrar en crisis convulsiva. ¿Sí? Y otra causa de diarrea, como es una diarrea tan profusa, puede haber intususcepción, es decir, que el intestino delgado se mete dentro del intestino grueso y hace una invaginación o una intususcepción. Es una causa de obstrucción intestinal. Y en casos excepcionales puede afectar las enzimas hepáticas, puede causar hepatitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Encontrando los anticuerpos, la serología y la detección de virus en ese son las pruebas de base. ¿Qué vamos a hacer? Hidratación principalmente en nuestros pacientes. ¿Sí? Hidratación, que es la piedra angular del tratamiento. Rehabilitación oral, si el paciente tolera la vía oral. Realimentación precoz, es decir, que empiece a comer una vez que tolere la vía oral. Y la inmunoglobulina específica contra el rotavirus vía oral puede ser una opción como tratamiento. Probióticos y antidiarreicos puede ser una alternativa. En este grupo se puede usar el acetaminofén, pero generalmente lo ideal es solamente usar probióticos. Existen vacunas para el rotavirus. Actualmente existe la monovalente y la pentavalente. Acuérdense que hay 4 serotipos, ¿no? Ya aparece un P8. Estas podrían ser unas opciones. Y nuevamente acordarse que los virus tienen brotes y cada brote muchas veces aparecen virus nuevos, ¿no? Nuevas cepas, igual que los virus que conocemos, ¿no? Que básicamente cada año van cambiando los grupos para hacer las vacunas en este caso. ¿Qué vacunas ponemos? Como les decía, la monovalente, la tipo G1, que es la Rotarix, y la Rotatec, que es básicamente una pentavalente. Entre las dos, me parece que la de abajo es la ideal, pero depende mucho de si la podemos encontrar en nuestro medio. Las de origen bacteriano, las más comunes son las que hemos hablado. Campylobacter, Salmonella y Shigella. Yersinia y E. coli son relativamente frecuentes, pero si hay una diarrea invasiva, yo pensaría básicamente en Shigella, Salmonella y Yersinia, ¿no? E. coli, miren ustedes la cantidad de cepas que existen, ¿no? 5 o 6 cepas específicas que van a causar patología puntual, que la vamos a desarrollar de forma. El cólera, de lo que hemos hablado hace un momento. El vibrio cólera es una bacteria gram negativa, no esporulada, anaerobia, que básicamente tiene una característica. Existen varios tipos, ¿no? El TOC, la parahemolyticus, ¿no? Y las que más nos causaron problemas son estas, la Minaba, la Ogawa, que son las que más o menos las que causaron el brote epidémico en el norte.
¿Qué características va a causar esto? Como les decía, bloquea el canal de sodio, evita que se absorba sodio hacia la sangre y ocasiona excreción de cloro hacia la luz intestinal con el arrastre de agua consecuente. Esto está producido por una toxina. ¿Qué característica tiene? Bloquea los canales, pero no causa daño en la mucosa. La mucosa está completamente libre. Se activa el ANP cíclico, que es el que va a ocasionar arrastre de agua hacia la luz intestinal. La principal afectación es en el intestino delgado superior, ¿no? Periodo de incubación, mire, de 5 a 72 horas, diarrea acuosa, severa, deshidratación, shock hipovolémico, vómitos, calambres musculares, y existe un grupo de portadores asintomáticos. Esto es lo que causaron los brotes epidémicos. El cultivo solo se hace en etapas tempranas de la enfermedad. Ha causado muchas muertes a nivel mundial. Ha habido brotes, brotes epidémicos, que ha causado mucha muerte en Europa principalmente y en la época de la zona de África. ¿Cómo se trata? Rehidratación con agua y electrolitos, doxiciclina o tetraciclina, el Bactrim o la trimetoprina sulfametoxazol funciona y también se puede usar furazolidona. Acuérdense que las tetraciclinas y las sulfas no se pueden usar en gestantes. Como opción puede usarse la furazolidona en gente, en mujeres gestantes. Existe actualmente vacuna para Escherichia coli. Las bacterias que se aplican son bacterias muertas, ¿no? o vivas atenuadas, y generalmente miren la cantidad de protección, no llega a superar el 50%. ¿Sí? El tipo 2, con la vacuna asociada a bacterias vivas atenuadas, no se ha comprobado protección contra el cólera, pero la característica de este tipo de vacunas es que puede el paciente hacer enfermedad, pero enfermedades atenuadas, no hace cuadros severos de infección. La salmonela es otra bacteria que nos va a causar diarrea, son gram negativos, no esporulados, fermentadores, son bacterias móviles, ¿no? Y que generalmente, miren, tiene más de 2000 serotipos, ¿ya? Una cantidad de bacterias que pueden causarnos el problema de la salmonelosis. Es por eso que un paciente con tifoidea, a poco tiempo que se contamina con otra cepa, puede hacer síntomas similares, ¿no? No da inmunidad, ¿no? Básicamente nos va a dar inmunidad contra la bacteria que nos ha causado la infección inicial. Pero hay más de 2000 serotipos de salmonela. Las que más conocemos, las típicas, ¿no? La salmonella típica es la que más conocemos, pero los grupos de salmonella no típicas, la enteritidis, ¿no? que es la más común, la más conocida dentro del grupo de pacientes con salmonelosis no tifoidea. ¿Quiénes son los reservorios? Las aves, los cerdos y derivados, ¿no? Principalmente de las aves, el huevo. La mayonesa, ¿por qué? Está hecho de huevo crudo. ¿Han hecho mayonesa con huevo cocido? ¿No? ¿Con huevo cocido? No sé. Se puede. La mayoría usa huevo crudo. Pero no está en el componente interior. ¿Dónde está la salmonella? La cáscara. Está en la cáscara, en la cobertura exterior. Si nosotros hacemos una buena desinfección de los huevos antes de cocinarlos, no hay mucho riesgo. Pero existen portadores. ¿Se acuerdan de ese esquemita? Que la bacteria puede quedarse dentro de la vesícula. Este es el grupo de pacientes que pueden preservar la bacteria y causar contaminación de otras personas. ¿Qué cuadros clínicos vamos a tener con la salmonela? Lo más común, gastrointestinal, 75%. 10% van a ser bacteriemias. 8% la famosa fiebre tifoidea, ¿no? Infección focal, 5%. Y estado de portador, 2%. ¿Cuáles son los que más nos interesan? Primero, que es el que causa diarrea en los pacientes, y la fiebre tifoidea, que nos puede causar cuadros extremos, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener cuando tiene gastroenteritis? La incubación más o menos son de horas a pocos días, ¿no? Hasta 2 días. Forma de inicio brusca,
fiebre, dolor abdominal, diarrea, moco y sangre, náuseas, vómitos, ¿no? Y generalmente esto se puede autolimitar sin necesidad de uso de antibióticos. Es similar a los otros grupos bacterianos. ¿Qué complicaciones nos va a dar esta bacteria? Si no la tratamos, ¿qué va a pasar? Va a ingresar al torrente sanguíneo y se va a almacenar en diferentes órganos. El más común, la vesícula. ¿Qué puede ocasionar dentro de la vesícula? Colecistitis aguda. También puede ocasionar diarreas profusas, similares al cólera, y cuando afecta el asa intestinal, la afectación más común es el intestino delgado, la parte final, el hilo terminal, puede ocasionar perforaciones múltiples a nivel del intestino delgado. Esta perforación previamente a veces hay hemorragia. Si se instala a nivel óseo va a ser osteomielitis, puede ser endocarditis, colitis crónica y muchas veces el estado de portador crónico. Miren la salmonela, que es una bacteria que la podemos tratar con antibióticos y la encontramos de manera inicial, nos puede ocasionar una serie de complicaciones. ¿Cómo aislamos la bacteria? Básicamente, buscamos en el cultivo de heces, ¿no? Aislar salmonela. O en el hemocultivo, si estamos sospechando que está siendo bacteriana en nuestro paciente. La salmonela puede aislarse en las deposiciones hasta algunas semanas, miren, hasta 2 meses después del inicio de los síntomas. Los portadores sanos o portadores crónicos son menos del 1% de la población, pero estos pacientes son los que pueden contagiar a otras personas. ¿Quiénes son los de mayor riesgo? Los que manipulan alimentos, los cocineros, los ayudantes de cocina, ¿no? Son personas que si tienen el estado de portador crónico de salmonela pueden transmitir la enfermedad a sus comensales, ¿no? Y eso hay que tener un poco en cuenta. ¿Qué características tiene la fiebre tifoidea? Es una enfermedad infecciosa de origen intestinal con manifestaciones generales principales. Fiebre, malestar general, esplenomegalia, puede haber leucopenia con desviación izquierda, complicaciones asociadas a la perforación intestinal que les había mencionado. La enteritis, producida por la salmonela, puede ocasionar perforaciones en la luz intestinal hacia el territorio. Esto es lo que les mencionábamos, lo que vimos en el cuadro inicial. La bacteria entra al enterocito, es fagocitada por nuestros macrófagos y todo nuestro sistema inmunológico va a tratar de destruir estas bacterias contaminadas. Las bacterias que no son controladas van a pasar a torrente sanguíneo y se van a distribuir por la anatomía. ¿Dónde se va a almacenar? En el vaso, en el hígado, en la vesícula y también puede almacenarse a nivel óseo. Por este daño localizado probablemente sea la puerta de entrada y que sea el causante de las perforaciones a nivel de la luz intestinal. No todos los pacientes con tifoidea hacen perforación intestinal, pero está demostrado y está reportado que un paciente que no recibe el tratamiento antibiótico es una complicación a partir de la 3ª semana de la enfermedad. El paciente empieza a tener dolor abdominal, hace hemorragia digestiva baja y muchas veces hace perforación intestinal. La incubación es muy variable, ¿no? De 7 a 21 días, ¿no? Y la incubación en la primera semana, ¿qué va a pasar? Diarrea, de 10 al 20%, cultivo negativo. Segunda semana, puede haber fiebre, dolor de cabeza, puede haber a veces estreñimiento. Los cultivos, y los hemocultivos y mielocultivos son positivos. El estado de fiebre tifoidea en la segunda y tercera semana, que es lo que les mencionaba, miren, fiebre persistente, estado típico, el paciente puede tener el rash cutáneo que a veces tiene el paciente con tifoidea, va a ser hemorragia, perforación. Mielocultivo y hemocultivo positivo. El periodo de convalescencia, si el paciente no hace complicaciones y remite solo sin antibiótico, va a pasar a un estado de portador, ¿no? Puede tener recaídas, infecciones, formaciones de abscesos a nivel de la intestinal. ¿Qué hacer con el tratamiento? Básicamente, si está con el periodo diarreico, ¿qué vamos a hacer? Mejorar su
tolerancia oral, hidratación con líquidos y electrolitos, la vía oral endovenosa, no usar antidiarreicos. Este principio traten de usarlo en toda diarrea, ¿sí? No usar básicamente antidiarreicos. El antibiótico se ha utilizado o debe utilizarse cuando aislemos infecciones, ¿sí? ¿En quiénes dar antibiótico principalmente? Si hay sospecha de posibilidad de un cuadro infeccioso generalizado. Ampicilina por vía parenteral, cefalosporinas de tercera generación y las quinolonas como piedra angular del tratamiento. Las quinolonas cubren gran cantidad de las bacterias que nos van a causar diarreas y centellas. La fluorquinolona, la ciprofloxacino como primera opción, en promedio de 10 a 14 días, 500 miligramos cada 12 horas. La ceftriaxona se utiliza de 1 a 2 gramos por vía endovenosa o intramuscular, dependiendo de cómo esté nuestro paciente, de 3 a 5 días. Aplicación de ceftriaxona por vía intramuscular es bastante fastidiosa para el paciente, ¿no? Causa dolor, es muy oleoso. Habría que utilizarlo con lidocaína, pero se puede usar por vía endovenosa. Y la citromicina como opción, las eritromicinas en pacientes con alergia, básicamente 1 gramo por día por 5 días. Es decir, doble dosis, ¿no? Normalmente usamos 500 miligramos, ¿no? En este caso se recomienda usar 1 gramo por 5 días. Existe vacuna, normalmente acordarse que hay vacuna, pero no te da una cobertura y una protección al 100%. Los 3 son igualmente activas en el primer año de la vida, se puede utilizar en niños pequeños, que no supera el 73% de sensibilidad o de efectividad. Se recomienda vacunación en quienes, en personas que van a permanecer en sitios de alto riesgo, personas que van a trabajar a zonas tropicales, que hay alta incidencia de salmonela, podemos poner la vacuna, ¿sí? O que van a manipular alimentos contaminados, ¿sí? No se recomienda inmunizar el 100% de la población. La Shigella es otra bacteria gram negativa que tiene unas características similares a la triconidiaca, que va a causar una colitis hemorrágica, posiciones con moco y sangre, causa invasión de la mucosa, hay afectación intercelular, hay destrucción de los enterocitos infectados por nuestro sistema inmunológico. Los macrófagos del torrente sanguíneo a nivel intestinal destruyen todos los enterocitos infectados y causan la destrucción de la mucosa. El riesgo principal es la asociación de algunas bacterias con la posibilidad de desarrollar síndrome urémico hemorrágico. Cuando hay una destrucción masiva de bacterias por el uso de antibióticos, existe el riesgo de desarrollar ese síndrome urémico. Esta diapositiva es parecida a la anterior que hemos visto, destrucción de los enterocitos infectados por efecto de nuestros macrófagos y activación de toda nuestra cascada que va a ocasionar los síntomas sistémicos, ¿no? Malestar, decaimiento, presencia de deposiciones con moco y sangre, pufo, tenesmo, rectal, es decir, una serie de manifestaciones que van a ser evidentes en el paciente como un cuadro tóxico, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Fiebre, dolor abdominal, diarrea disentérica, ¿no? Básicamente, la mayoría van a mejorar con hidratación, algunos se autolimitan, dice que usualmente se autolimita, pero la mayoría van a necesitar antibióticos para reducir la evolución natural de la enfermedad. Si tengo un paciente con diarrea con moco y sangre, lo recomendable es iniciar antibióticos, ¿no? Si no tratamos, ¿qué va a pasar? Cuadros sépticos, bacteriemias, convulsiones, coagulación intravascular diseminada, reacción leucemiónica, síndrome urémico hemolítico, igual que el E. coli, artritis seronegativa y colitis post-disentérica. Es decir, si no damos tratamiento, nuestro paciente puede hacer una afectación sistémica. El Campylobacter es otra bacteria gram negativa que tiene más o menos un comportamiento similar a los otros mencionados. ¿Qué diferencia hay? A veces los periodos de incubación de manifestaciones. Generalmente los pacientes tienen diarrea aguda, la mayoría son entéricas, o sea, básicamente enterocolíticas, es decir, presencia de moco y sangre en las deposiciones.
Hay fiebre, malestar general, dolores articulares, dolores musculares, dolor cólico, diarrea con moco y sangre. El moco fecal y el cultivo generalmente salen positivos. Y básicamente, si lo tratamos como complicación, puede haber sepsis, puede ser un debut, o puede ser una similitud, o pueden ser síntomas similares a una enfermedad inflamatoria intestinal. Y los tratamientos de elección en Campylobacter es la tetraciclina, el clorramphenicol y la eritromicina, ¿no? Podríamos considerar la posibilidad de Campylobacter si nosotros le empezamos antibiótico a nuestro paciente con quinolona, si no hay mejoría, ¿no? Ante el segundo o tercer día, mientras sale nuestro cultivo. Por eso es importante considerar la presencia o la solicitud de moco fecal asociado a coprocultivo. Nosotros hacemos el moco fecal, nos va a salir positivo, empezamos nuestro antibiótico, que en este caso es la quinolona, mientras sale el cultivo a las 48 horas. Si los síntomas persisten, podríamos pensar que en ese momento ya puede aislarse también el Campylobacter en el cultivo. Si sale negativo y persiste la sintomatología, podríamos pensar en rotar antibióticos. La Yersinia enterocolítica es parecida, está asociada, miren ustedes, mucho más a patología dérmica. Está relacionada básicamente, la Yersinia pestis está asociada básicamente a la peste bubónica. Esto ha hecho unos brotes epidémicos en Europa y ha diezmado más de la tercera parte, ha muerto más de las 2/3 partes de la población en la Edad Media, ¿no? Estaba asociado básicamente a una infección asociada también a una cantidad excesiva de ratas o roedores que había en Europa, ¿no? Esta bacteria causaba agresión y destrucción tanto a nivel de la piel y también podía causar afectaciones a nivel intestinal, que causaba datos similares a Klashington, ¿no? Destrucción de enterocitos con ingreso de las bacterias a la luz intestinal y cuadros de diarrea con mucus. Podía causar enteritis, ¿no? Afectaciones a nivel terminal, fiebre, vómitos, dolor abdominal, diarrea disentérica en la mayoría de pacientes y con datos de afectación intramural de la mucosa intestinal que podría asimilar una enfermedad inflamatoria tipo Crohn, ¿no? Es más una afectación transmural del intestino. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Aislando la bacteria en las deposiciones, ¿no? Y haciendo cultivos. El tratamiento de este tipo especial de diarrea disentérica está asociado básicamente al uso de estreptomicina. La estreptomicina, acuérdense que es un antibiótico que se usa actualmente ¿para qué? ¿Para qué usa la estreptomicina? ¿Para qué se usaba? ¿Ah? Tuberculosis. Tiene daño. ¿Cuál es su efecto adverso principal? La E. coli es una de las bacterias con más cepas que podamos tener y causa muchas manifestaciones a nivel sistémico. ¿Por qué se conduce? ¿Por qué se contagia? Principalmente por alimentos contaminados. Puede causar sepsis, afectaciones del tracto urinario, puede causar meningitis y gastroenterocolitis, que son los que más conocemos. ¿Qué tipo de gérmenes tenemos? Miren, enterotoxigénica, enteropatógena, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteroagregativa y difusamente adherente. Son tipos especiales de bacterias que pueden causar una serie de manifestaciones en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los que más conocemos? La enteroinvasiva, que básicamente la vamos a adquirir al ingerir alimentos contaminados y que clásicamente va a comportarse como una disentería. ¿Sí? Esto va a causar presencia de moco y sangre en las deposiciones. La enterohemorrágica, también por ingesta de alimentos contaminados, en pequeña cantidad de bacterias van a causar infecciones severas en los pacientes, causa diarreas leves hasta colitis hemorrágica. Y también está relacionado con síndrome urémico hemolítico, causa daño renal posterior a la colitis, ¿no? Esas son las más frecuentes
de encontrarse en ella. ¿Qué características tiene esta Escherichia coli? Es un patógeno responsable de casos esporádicos y epidémicos de colitis hemorrágica, es la más frecuente. La vía de transmisión fecal-oral o de persona a persona. ¿Sí? ¿Qué característica tiene? La enterotoxina estimula la liberación o la producción de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, incrementa la sensibilidad de las células endoteliales y la toxina, y la toxina Shiga es la que inhibe la síntesis de proteínas. ¿Qué va a poner? Que va a causar alteraciones y trastornos de la coagulación. Afecta las paredes de las plaquetas y las va a causar o las va a convertir en hiperagregantes, es decir, se van a pegar unas con otras. Puede causar trastornos de coagulación, hipercoagulabilidad. ¿Qué causa? La mayoría, colitis hemorrágica, diarrea no sanguinolenta, síndrome urémico hemolítico o púrpura. Miren, puede presentarse de diferentes maneras una infección bacteriana, ¿no? Desde una diarrea infecciosa hasta una púrpura trombocitopénica puede estar asociada a infección por bacterias. O puede ocasionar esto, miren, necrosis extensiva o masiva del intestino delgado, que va a ocasionar necesidad de intervención quirúrgica. La enterotoxigénica, siempre, todos estos tipos de Escherichia coli van a ser transmitidas por contacto con alimentos. Es la más relacionada con la diarrea del viajero, ¿sí? Que va a ocasionar diarrea muchas veces con presencia de mucosidad de sangre. La mayoría de ellas siempre va a haber presencia de moco y sangre en las deposiciones. Los episodios de diarrea son más comunes, casi en el 40% de los pacientes con diarrea del viajero, ¿no? Asociado muchas veces a la posibilidad que también podamos compararlo con la posibilidad de infección por rotavirus. La transmisión es fecal-oral. El mecanismo de acción es por afectación de las enterotoxinas y la diarrea acuosa, dolor abdominal y dolores articulares con malestar general y fiebre son las manifestaciones más clásicas. La mayoría de estos pacientes con la diarrea del viajero, que es la enterotoxigénica, se autolimitan en 3 a 5 días, muchos de ellos sin necesidad de antibióticos. Las enteropatógenas y las enteroagregativas básicamente son bacterias que se adhieren a la mucosa y van a causar agresión y daño. ¿Sí? La enteroagregativa, formación de biomoléculas o biopelículas sobre las células epiteliales y que van a causar diarrea, generalmente diarrea que dura más del tiempo habitual, ¿no? más de 15 días en los pacientes, de 15 a 30 días como diarrea persistente, en algunos grupos especiales de pacientes. La cobertura antibiótica siempre va a ayudar a erradicar este tipo de bacterias, ¿no? La adherencia al epitelio intestinal con destrucción de vellosidades y dilución del citoesqueleto es la fisiopatogenia de este tipo de Escherichia coli y generalmente va a presentarse en brotes epidémicos en niños pequeños, menores de 2 años, que va a ocasionar manifestaciones clínicas de diarrea acuosa, similar a la que vemos en las infecciones por rotavirus, dolor abdominal, deshidratación, vómitos y fiebre. ¿Cómo la vamos a aislar? Siempre buscando o detectando los serotipos. La tipificación es media complicada cuando tenemos una bacteria que causa múltiples manifestaciones, ¿no? El dato clínico es el único que nos orienta a demostrar o a determinar cuál puede ser el agente causal, ¿no? Con que diferenciemos diarrea infecciosa de la no infecciosa o la toxigénica, tenemos bastante con respecto a esta, ¿no? Otras infecciones que podemos ver básicamente es esta, que es la colitis pseudomembranosa, que es lo que les mencionaba hace un momento, que básicamente está mediada por la producción de esta toxina, la toxina A, que básicamente va a ocasionar destrucción de las células intestinales y que va a causar una serie de cascadas inflamatorias, migración de polimorfonucleares, destrucción de los enterocitos, reacción inflamatoria localizada y aumento de la secreción de algunas sustancias, ya sea de moco a nivel de la dulce intestinal y destrucción de los enterocitos.
¿Qué vamos a ver básicamente en estos pacientes? Siempre el antecedente que les mencionaba, uso de antibióticos, es más común como diarrea intrahospitalaria. Generalmente son pacientes que han usado clindamicina, cefalosporinas, quinolonas, ampicilina y la amoxicilina con ácido clavulánico es una de las que está causando muchos problemas en este estudio. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Diarrea con moco y sangre, puede causar colitis fulminante, es decir, diarreas de tal con presencia de moco y sangre con destrucciones extensas de la mucosa y que pueden ser confundidas o puede hacerse el diagnóstico diferencial con la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo aislamos esto? Básicamente, se tiene que buscar la detección de anticuerpos anti la toxina tipo A o tipo B, básicamente por pruebas de ELISA. Son las pruebas que se hacen a nivel con la muestra de deposición, buscando dosaje básicamente de valoración de la toxina a nivel de la secreción intestinal. Y esto es lo que podemos ver en el estudio endoscópico. Destrucción extensa de la mucosa, erosiones, ulceraciones, presencia de fibrina, ¿no? Destrucción masiva del intestino, de la mucosa, y que puede llegar a destrucciones extensas con necrosis o perforación del intestino, ¿no? Ahí se está tomando una muestra para como diagnóstico diferencial de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y básicamente lo que se va a encontrar en la histología es presencia de Clostridium a nivel de la luz intestinal. Y esto es lo que podemos llegar a tener. Destrucción extensa de la mucosa intestinal con perforaciones que va a obligar básicamente a tratamiento quirúrgico. Y muchas veces los pacientes tienen una alta tasa de complicaciones, ¿no? Perforación intestinal, peritonitis, y la mayoría de ellos puede fallecer. ¿Cómo controlamos esto? Básicamente, suspender el antibiótico que estamos sospechando que está causando la colitis membranosa, suspender la ceftriaxona, la clindamicina o la amoxicilina ácido clavulánico y cambiar por otro antibiótico, metronidazol o vancomicina. Metronidazol se utiliza en dosis de 250 a 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, o vancomicina 500 miligramos endovenoso cada 6 horas o por minuto. Algunos parásitos especiales que siempre tienen que tenerlos presentes, el estrongiloides, que es básicamente un parásito de la zona tropical, de la zona de Quillabamba o la zona de la selva próxima a Cusco, que pueden ocasionar daño en la mucosa. Afectan básicamente la luz intestinal, principalmente intestino proximal, y hacen microperforaciones, puede ocasionar anemia en los pacientes, y generalmente este tipo de parásitos hacen el ciclo del oso, es decir, entran por el sistema sistema porta, se meten hacia la luz, hacia la parte arterial, llegan al torrente sanguíneo, llegan a pulmones, perforan el alveolo y se meten hacia la vía digestiva para instalarse finalmente en el intestino. Este tipo de parásitos van a ocasionar principalmente diarrea con moco y sangre en algunos de los pacientes, baja de peso, dolor abdominal por las microperforaciones, pueden haber a veces cuadros de peritonitis en algunos. La Giardia lamblia es otro tipo de parásito que tienen que tenerlo también presente, que generalmente va a causar cuadros de diarrea crónica. Es más común en gente foránea, ¿sí? En residentes puede causar básicamente problemas en sitios donde hay alta población, ¿no? En sitios de hacinamiento y en pacientes inmunosupresos. ¿Qué características tiene este parásito? Generalmente causa cuadros de diarrea crónica o diarrea persistente. La mayoría de pacientes son asintomáticos, pueden hacer diarreas intermitentes o diarrea aguda que se autolimita, y la mayoría de pacientes que se contaminan con Giardias pueden acabar con síndromes de mala absorción cuando hay una cantidad abundante de parásito en la luz intestinal. Esta es la Giardia, se ve como una hojita con dos ojos, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Ya.
¿se ve? Y otro que tienen que tener mucho cuidado es este parásito, el tamoeba histolítica. Es un parásito que puede causarnos un cuadro de diarrea de disentería. Siempre tenganlo presente cuando tengan un paciente con moco y sangre. Y mucho más si viene de la zona tropical o en épocas de calor en el Cusco. Siempre aislar, ver y buscar este parásito, porque si nosotros sospechamos en ameba y le damos como tratamiento la quinolonas, no vamos a tener respuesta al tratamiento. El tratamiento de elección de este parásito es imidazólico, metronidazol como primera opción o imidazol. Anatidium colin es otro parásito que puede causar ulceraciones y destrucción masiva de la mucosa intestinal, y eso es básicamente con respecto a diarrea. Algo de mala absorción que quería mencionar, muchachos, es medio pesado los dos temas de hoy, pero ¿qué podemos entender por esto? Quiero que por lo menos veamos la primera parte. ¿A qué llamamos mala absorción? A la dificultad que tenemos para absorber los nutrientes que llegan al intestino y que no pueden pasar a ser absorbidos para que puedan servirnos como nutrientes. ¿Qué va a ocasionar? Mala digestión o problemas de mala asimilación de alimentos. ¿Y por qué se pueden producir? Por defectos en la absorción a nivel de la célula intestinal, por defectos a nivel de la luz intestinal o por alteraciones en el transporte y la circulación de algunas sustancias. ¿Qué debemos entender de esto básicamente? ¿Qué nos debemos acordar? Para generar mala absorción debemos tener una alteración de por lo menos el 90% de la función del intestino delgado. Es decir, tiene que estar afectada casi el 90% del intestino delgado para que tengamos manifestaciones de mala absorción. ¿Y qué tenemos que acordarnos de la fisiología o la fisiopatología de la mala absorción? ¿Dónde se absorben los alimentos normalmente? La digestión, básicamente el mecanismo por el cual nosotros asimilamos los alimentos es básicamente por la digestión y absorción. ¿Qué es la digestión? Es la transformación de moléculas complejas en alimentos simples para que puedan ser absorbidos por la célula. ¿Dónde realizamos o cómo se hace la digestión? Principalmente tenemos tres componentes básicos de alimentación: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿En qué se degradan los carbohidratos? Básicamente en monosacáridos, es decir, azúcares elementales. Las proteínas en mono, bi y tripéptidos, ¿no? Y las grasas se deben degradar a ácidos grasos para que puedan ser absorbidos. Estos productos no los podemos asimilar, tenemos que degradarlos para que puedan ser absorbidos a nivel de la luz intestinal. ¿Qué tenemos acá en la fase del intestino? Nosotros, cuando ingerimos alimentos, pasan mezclados con la saliva hacia el estómago y ahí empieza la digestión. Miren la cantidad de líquido que llega al duodeno, más o menos es 1,5 litros que llega de contenido a la luz del bulbo duodenal. A nivel del intestino delgado, ¿no? Duodeno medio, distal, con la secreción de saliva, bilis, contenido pancreático y la secreción gástrica, producimos más o menos 8 litros de líquido. Este líquido, ¿qué va a pasar con todos los nutrientes? Debe ser absorbido hasta el yeyuno, más o menos 7 litros. Y al intestino grueso solamente llega 1 litro de líquido. Y ese líquido termina de absorberse a nivel del colon y más o menos eliminamos líquido más o menos 200 mililitros por día. Es importante acordarse dónde se absorben las principales sustancias. Miren, a nivel del intestino superior, de yeyuno, bulbo, de duodeno, absorbemos nutrientes, sodio, hidrógeno, calcio y hierro, principalmente en la parte inicial. A nivel del intestino medio, sodio, hidrógeno y nitrógeno, y el sodio también por vía electrogénica. Y a la parte distal del intestino, a nivel yeyunal, se asocia el sodio y el hidrógeno, el bicarbonato
vitamina B12 y sales minerales. Esto es que más o menos lo que tiene que acordarse, dónde absorbemos las sustancias nutritivas y los electrolitos y los calcio y el hierro, para que más o menos entiendan por qué el paciente puede tener algunas patologías, ¿no? Afectaciones del intestino proximal, el paciente va a tener déficit de calcio y hierro, ¿no? Y pacientes con resecciones de hilo terminal van a tener afectaciones en la absorción de vitamina B12 y de sales minerales, que van a ocasionar cuadros de diarrea y predisposición a formación de cálculo en los pacientes que no reabsorben sales, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que acordarnos? Las vellosidades, ¿no? Las vellosidades intestinales tenemos principalmente una distribución de las vellosidades macroscópicas y también tenemos a nivel de las microvellosidades. La extensión de estas vellosidades en tamaño, básicamente vamos a tener esto, ¿no? Tenemos los pliegues circulares, la vellosidad aumenta 30 veces la superficie y las microvellosidades aumentan 600 veces la superficie. Es decir, tenemos una extensión bastante grande de contacto de las células con el contenido intestinal para hacer la cascada de absorción. Nuevamente, ¿qué tenemos que acordarnos? ¿Dónde se absorben las diferentes sustancias? Calcio, magnesio y hierro se absorben a nivel del duodeno, la glucosa a nivel del duodeno distal, ¿no? Vitaminas liposolubles y hidrosolubles en el hilo proximal. Miren el alcohol, ¿dónde se absorbe? En la cavidad gástrica, el 20%, y el resto a nivel del hilo. La parte del intestino medio, aminoácidos, grasas, sodio, agua, B12 el intestino inguinal, el intestino delgado distal y las sales minerales. Y a nivel de colon, básicamente la absorción es de agua, sodio, potasio y agua, y algo de, básicamente, son las sustancias que absorbemos a nivel de la luz intestinal. La fase absortiva, ¿por dónde la hacemos? Tenemos una vía sanguínea que va por el sistema portal de circulación enterohepática y la vía linfática que va a circulación central. Esas son las dos vías de absorción de las diferentes sustancias que vamos a ingerir. ¿Qué va a pasar con los carbohidratos? Los carbohidratos, los polisacáridos, que generalmente son los que ingerimos, van a degradarse en disacáridos, la lactosa, sacarosa y maltosa, y estos van a degradarse aún más en monosacáridos, que son las sustancias que vamos a poder absorber. Las grandes normalmente van a pasar por el torrente intestinal y no van a poder ser absorbidas si no son degradadas. Entonces, ¿cómo se hace la digestión de los hidratos de carbono? Generalmente comienza a nivel de la cavidad oral con la mezcla del alimento con la saliva y se completa a nivel del intestino delgado. ¿Qué va a pasar ahí? A nivel de la boca se mezcla con la amilasa salival, y a nivel intestinal se mezcla con la amilasa pancreática. ¿Qué va a ocasionar? Degradación de estas sustancias grandes que hemos visto, las degradamos en disacáridos y van a ser absorbidos a través de los enterocitos y que van a ir al torrente sanguíneo a través del sistema enterohepático, ¿sí? Entra la luz intestinal, los enterocitos, y estos básicamente por difusión facilitada van a ingresar hacia el interior del enterocito, y una vez que ingresan al enterocito, gracias a los sistemas básicamente de difusión facilitada, la presencia de transporte activo secundario, la ATPA, la ATP, bomba de potasio y sodio y potasio, básicamente van a pasar al sistema portal por difusión facilitada, y esto va a viajar por torrente netamente venoso, ¿no? Es decir, los carbohidratos se transportan al torrente sanguíneo o hacia el hígado por la circulación enterohepática. ¿Qué va a pasar con las proteínas? O los lípidos, mejor dicho. Los lípidos, igual que los carbohidratos, deben ser degradados en productos mucho más pequeños. El colesterol es el partícula más grande, tenemos que degradarlos y convertirlos en triglicéridos. Nuestro organismo
puede sintetizar casi el total de los lípidos que necesitamos. ¿Cuáles debemos absorber o darlos como nutrientes? El ácido linoleico y el ácido graso araquidónico. Son los únicos que no producimos de manera natural. Los demás se van a absorber igual, pero ¿qué va a pasar? Tenemos que hacer una degradación. Los lípidos se ingieren en el intestino delgado gracias a la lipasa pancreática. Y las sales biliares, ¿qué van a hacer? Donde ven gotas de grasa, se van a unir. Las sales biliares se unen a las gotas de grasa y hacen una especie de cápsula alrededor de las gotas de grasa y van a poder ser ingresadas a las células intestinales. Lo que quería mostrarles. Las sales biliares forman como una cubierta en las gotas de grasa y forman los famosos micelios. Estos micelios pueden unirse a la célula intestinal y gracias a esa formación de los micelios permite que se puedan absorber e ingresar dentro de la célula intestinal. ¿Qué va a pasar ahí? Una vez que entran en enterocito, van a ser transportados, ¿no?, hacia el sistema linfático. ¿Qué significa entonces? Los carbohidratos, ¿por dónde viajan? Por circulación enterohepática. Los lípidos, ¿por dónde viajan? Por el sistema linfático. ¿Qué va a pasar con las proteínas? Las proteínas son degradadas por la pepsina que hay en el estómago. A nivel intestinal van a estar en contacto con la proteasa pancreática y también van a ser degradadas en partículas pequeñas. Ingresan al enterocito, ¿no?, como péptidos, y estos básicamente a nivel citoplasmático van a ser degradados o convertidos básicamente en péptidos y aminoácidos. Estas dos sustancias van a pasar al torrente sanguíneo y van a ser transportadas por el sistema de circulación portal. Es decir, tenemos tres sustancias: carbohidratos, lípidos y proteínas. Las proteínas y los carbohidratos se transportan por circulación enterohepática. Los lípidos se transportan por sistema linfático. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener nuestros pacientes? Básicamente, si nuestro paciente pierde carbohidratos, ¿no?, o calorías, ¿qué va a pasar? Va a perder peso y su apetito está normal. Si pierde grasas, ¿qué vamos a encontrar en los datos clínicos? El paciente va a hacer deposiciones grasosas, gotas de grasa en la deposición, heces fétidas, pálidas, voluminosas, ¿no? Si el paciente pierde proteínas, ¿qué va a tener como manifestación, como proteinemia? Disminución de la masa muscular y edema periférico. Si pierde carbohidratos, ¿qué va a hacer? Diarrea osmótica, gases abundantes, distensión abdominal, intolerancia a la lactosa como manifestación también de la mala absorción de carbohidratos. ¿Qué va a pasar si tiene déficit de B12? Anemia perniciosa, ¿no?, anemia crónica, degeneración básicamente neurológica también, parestesias, ataxias, pérdida del sentido de vibración. Si pierde la vitamina A, ¿qué va a pasar? Ceguera nocturna. Si tiene pérdida de vitamina B, peliosis, ¿no?, glositis, acrodermatitis. Si hay déficit de hierro, anemia, glositis, ¿no? Estos cuadros les pueden servir a ustedes de referencia para más o menos tener qué manifestaciones clínicas puede tener vuestro paciente de acuerdo a lo que no esté absorbiendo de manera adecuada, ¿no? Si no hay calcio y vitamina B, fracturas espontáneas, osteomalacia, titanio, parestesias. Si no hay buena absorción de ácido fólico, hiperkeratosis folicular, ceguera nocturna. Si no se absorbe vitamina K, vamos a tener trastorno de coagulación. Generalmente va a tener hematomas, trastornos de coagulación. Esto les puede servir de alguna manera para tener alguna referencia, ¿no? ¿Qué pasa si no absorbo vitamina K? Principalmente cuadros de hemorragia. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a solicitarle? El examen de sangre de rutina, el hemograma,
dosaje de hierro, ferritina, dosaje de B12, de ácido fólico, dosaje de electrolito, de calcio sérico, magnesio, colesterol, ¿no? Dosaje de albúmina, tiempo de protonina y presencia de oxalatos en la orina puede ser unos exámenes que nos pueden orientar a determinar si hay alguna patología relacionada al déficit de calcio principalmente. Va a haber incremento de oxalato en la orina que nos habla de déficit de calcio en el cerebro. Algunas pruebas específicas que podemos solicitar, básicamente, algunas pruebas para valorar pérdida de grasa en las deposiciones, ¿no? Grasa cuantitativa en heces, y esta prueba es la prueba de Sudan que van a ver en los coprofuncionales. Presencia de Sudan 3 positivo nos habla de déficit de absorción de grasa. Y esta prueba funcional del test de Van de Kamer es una prueba que nos va a determinar cómo absorbe un paciente grasa. Le damos más o menos 100 gramos de grasa en los alimentos y se recolecta las heces 3 días consecutivos. Normalmente con esta cantidad de grasa que le damos al paciente, no debemos encontrar más de 6 gramos de grasa en las deposiciones por día. Si tiene más de 6 gramos de deposición, es una prueba positiva y es un paciente que tiene problemas de absorción de grasa. Esto es lo que vamos a encontrar en Sudán. Muestra de heces, gotas de grasa en las deposiciones. ¿Sí? Y otras pruebas para algunas sustancias, principalmente para carbohidratos, es esta prueba de desilosa. Es una sustancia que no es tóxica, es un azúcar que normalmente le damos 25 gramos a ingerir al paciente y después se recolecta la orina de ese paciente las 5 horas posteriores a la ingesta de este producto. ¿Cuándo es normal? Cuando más o menos tenemos 6 gramos de orina, 6 gramos de desilosa en la orina y más de 20 equivalentes de desilosa en sangre. Es decir, este paciente, cuando tiene esta prueba en esas características, ¿no? Si tiene las cantidades de desilosa en orina y en sangre de 6 y 20 miligramos respectivamente, decimos que es una prueba negativa. ¿Sí? Pruebas de tolerancia a la lactosa, pruebas respiratorias que se han empezado a utilizar últimamente, y el pH fecal nos puede determinar, ver si hay problemas de mala absorción de calcio. Esta es la prueba de desilosa, básicamente. Se le da a consumir al paciente. ¿Y cuál es el trayecto normal de esta sustancia? El 50% se libera o se elimina por las deposiciones. Y el 50% se absorbe. De este 50% absorbido, el 25% se elimina por riñón y el 25% queda en sangre. Esto es lo que estamos considerando, que le damos de consumir al paciente esta sustancia, ¿no? 25 gramos, y debe mantenerse 20 miligramos en suero, y el resto debe eliminarse por orina. Más o menos ese es el principio de la prueba. Algunas otras pruebas que nos pueden determinar y ver si hay algunas patologías de mala absorción son las pruebas de sobrecrecimiento bacteriano, el test de Schilling, las pruebas de insuficiencia pancreática. Acuérdense que los pacientes con pancreatitis crónica hacen problemas de mala absorción por algunas faltas de algunas sustancias, ¿no? Si su páncreas no funciona adecuadamente, tenemos que hacer algunas pruebas para determinar si está funcionando de manera adecuada. La mayoría de estos pacientes que tienen déficit de pancreatina, déficit de las proteasas y de las lipasas, lo más probable es que tengan problemas de mala absorción, ¿no? Algunas otras pruebas invasivas que se pueden hacer, prueba de secretina y prueba de glúten, básicamente no las utilizamos mucho, pero básicamente algunas pruebas específicas para ver, básicamente asociado a disfunción pancreática, básicamente relacionadas a buscar pancreatitis crónica. Algunos estudios radiológicos que nos pueden utilizar, que nos pueden ayudar, es ver un tránsito intestinal, que no es un examen 100% confiable, pero nos puede medir la velocidad del tránsito intestinal. El estudio de cápsula endoscópica y endoscopía. Básicamente la endoscopía alta está direccionada a tomar muestras o biopsias del intestino delgado y determinar
si hay alguna patología de atrofia, por ejemplo, en la mucosa intestinal asociado principalmente a enfermedad celíaca, ¿no? Que es la que vamos a desarrollar. En estudios radiológicos podemos ver divertículos yeyunales que están asociados a sobrecrecimiento bacteriano generalmente, o proliferación de pliegues intestinales, o edema en la mucosa, ¿no? Ese reboque que se ve en esta zona es básicamente edema de la luz intestinal que no permite una adecuada absorción de alimento. Esto es lo que podemos ver. Esto no es una mucosa normal. La mucosa normal se deben ver vellosidades profusas. Esto es una atrofia de la mucosa intestinal, del yeyún y del duodeno, que está asociado básicamente a enfermedad celíaca. Es un problema de mala absorción que generalmente está asociado a un problema de alergia o intolerancia al gluten, ¿no? Que va a ocasionar atrofia de las vellosidades. La biopsia intestinal, que nos va a demostrar principalmente atrofia de las vellosidades asociadas principalmente a enfermedad celíaca, que es la que más conocemos como causal de síndrome de mala absorción. ¿Qué enfoque clínico tenemos básicamente en estos pacientes? Si hay sospecha de mala absorción, hacer pruebas cuantitativas o de evaluación de pérdida de grasa en las deposiciones. Si es positiva, hacer pruebas de desilosa para ver básicamente si hay asociación de no absorción de carbohidratos. Y si es negativa, hacer algunas pruebas específicas. Si la prueba de desilosa es positiva, estudios morfológicos. Si es negativa, buscar pruebas para ver disfunción pancreática. Más o menos este es el esquema que tienen que tener presente con respecto a patología de mala absorción. Es lo que quería mostrarles hoy día, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Problemas de diarrea y mala absorción, esos son relativamente frecuentes, pero es bastante feo el estudio. El movimiento es medio pesado. Acuérdense de esto principalmente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Uy, recontra claro. Es chino básico. Para nosotros es chino básico. Aprender diarrea es muy complicado. Siendo una patología tan común, patología intestinal es bien complicado. Bien, muchachos, quedamos ahí entonces. Un pasito para otra semana. Sí. Acuérdense, muchachos, que la semana que viene tiene seminario. A la siguiente semana, no es el 26. No, una semana. No, es el 26, doctor, ya estamos. Es que al siguiente jueves tenemos. ¿Qué es? Ay, Chicos,